Muy bien, gracias por acompañarnos. Entonces, el tema que tenemos para esta noche, ahí usted lo puede ver en pantalla. Lo hemos puesto así como pregunta porque la verdad que es una situación de que definitivamente mucho se debate al respecto, ¿no? Y se va a dar cuenta pues de que no es que nosotros somos los primeros que se nos ha ocurrido pelear acerca del asunto, ¿va? Sino que a través de la historia pues ya ha habido gente que ha debatido sobre el asunto, sobre si la salvación se pierde o no. Tal vez una cosa que sí es bien interesante y que quiero comentarle al respecto es en el sentido de que antes de que entremos al asunto de que si sí o no, a veces hay quienes como que tienen una actitud un poco curiosa sobre la pérdida de la salvación, ¿verdad? Una de ellas es, por ejemplo, yo escuché una vez que alguien me dijo, mire, me dice, lo que hay que hacer, me dice, hay que enseñar que la salvación se pierde para que la gente viva en santidad. Entonces, claro, si usted me dice a mí, mire, la Biblia habla acerca de la santidad, claro que sí, pero como que habiendo tantas cosas en las escrituras, como que no es necesario amenazarlos para que lo hagan, pues, ¿verdad? Porque las escrituras nos mencionan, pues, de que hay otras razones inspiradas en el amor, inspiradas en una serie de cuestiones que a la hora de las horas, pues, sí hacen de que efectivamente el cristiano anhele vivir en santidad. Y no necesariamente, pues, hay que estarlo amenazando en el sentido de que hay que predicar que la salvación se pierde para que vivan en santidad, ¿va? O la otra cosa que también muchas veces se da en este tema es de que cuando se empieza a hablar acerca de la salvación se pierde, a veces las preguntas van más o menos, ¿y qué pasa con un hermano que no es de esta iglesia, pero que está cometiendo este y este pecado? A veces por la forma en la que plantean la pregunta, uno como que siente, mire, ¿y será que ese hermano lo estoy viendo y me está platicando? O a veces hace, mire, ¿y qué pasa con una persona que está viviendo en este y este pecado y que ya tiene varios años de ser cristiano y que está en el ministerio tal, va? Entonces, entonces como que está esa situación de que a veces la discusión como que se centra en aquello de querer defender mi situación espiritual y no en ver lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, una de las cosas que va a ser bien importante es precisamente ver lo que dice la Escritura, pues, y digámosle así, de quitar algunos malos entendidos. Mire, por ejemplo, para que podamos comenzar, espérenme que acabo de hacer, permítame un momentito. Para que podamos comenzar, pues vamos a ver algunas de las cosas que dice la Biblia precisamente respecto a lo que es la salvación. Ahí está un versículo que yo creo que es el versículo más conocido, pero que no está de más que lo podamos leer. Hermana Amalia, ¿nos puede leer, por favor, Juan 3:16? Gracias, hermano, Dios le bendiga. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Correcto. Vea que hay algunas situaciones de que a primera vista saltan del versículo. Una de ellas es precisamente que es la plática de Jesús con Nicodemo. Y mire cómo lo plantea el Señor de que le dice a Nicodemo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Claro, y uno dice, mire, pero si Jesús todavía no ha muerto en la cruz, ¿no? ¿Y por qué le está diciendo a Nicodemo que ya lo dio? Ah, es que mire, es que desde el punto de las promesas de Dios, eso se podía dar por hecho, ¿no? Dentro del plan eterno de Dios, cuente con ello de que eso así va a suceder. ¿Va? Entonces, es una de las situaciones bien interesantes que Juan 3:16 nos plantea precisamente de la salvación. La otra cosa es de que cuando dice para que todo aquel que en él cree, que a veces la gente dice, ay, así de fácil es, ¿verdad? Y así de fácil es. No, pero moción de orden. Es que es fácil porque Cristo hizo la parte difícil. Por eso es fácil, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, ay, y solo con creer. Pero es eso, ¿no? De que la parte difícil, la parte complicada, ya la hicieron. Y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. En este caso, pues, en el texto griego hay diferencias de palabras para hablar acerca de la vida física, de la vida emocional.
y de la vida espiritual, que en este caso pues es de la que el Señor está hablando acá, ¿no? Entonces, dentro de su, digámosle así, dentro de su sencillez, la verdad que Juan 3:16 es un versículo que da definitivamente para decir muchas cosas. Luego fíjese que también hay otra cita que también nos da un mensaje bien interesante y es esta de Juan 14:16. Juan 14:16. Hermano Ever, ¿nos puede leer por favor Juan 14:16? Amén, pastor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Correcto. Vea el planteamiento que hace las Escrituras cuando dice yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que dice? Para que esté con vosotros por cuánto tiempo? Para siempre. Entonces, si hay una de las cosas que, por ejemplo, nosotros podemos decir, mire, ¿y la seguridad de la salvación en qué se basa? Ah, mire, la seguridad de la salvación, entre otras cosas, si vemos estos dos versículos, primeramente se basa en la obra de Cristo. ¿Verdad? Porque no soy yo el que me salvo, sino que es Jesucristo el que hizo la parte difícil para que en ese caso, pues a mí, digamos, me quede la parte más fácil, va, creer en Él. Aunque una de las cosas, por ejemplo, que incluso la palabra creer en el texto griego habla acerca de un estilo de vida, ¿no? Tiene la idea de algo que se hace constantemente. Entonces vemos de que, según Juan 3:16, la salvación se basa precisamente en la obra de Cristo. Y la otra cosa que nos dice Juan 14:16 es el hecho de que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre, que es una de las diferencias, por ejemplo, entre la forma en la que operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a cómo lo hace en el Nuevo Testamento. Entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros para siempre, pues entonces, mire, eso nos deja una situación de poder decir, entonces la salvación es algo seguro, pues. Si lo vemos desde ese punto de vista, sin pasionismo de que mire que qué enseña su iglesia, que qué enseña la otra iglesia, no, sino que meramente, si vemos lo que dice la Escritura, el Espíritu Santo está con nosotros para siempre, no se va a ir nunca. No se va a ir nunca. Claro, más adelante vamos a ir analizando algo otras cuestiones por ahí, como por ejemplo a veces algunas personas que dicen, mire qué pasa con aquella persona que sirvió en un ministerio y de repente ya vamos a analizar todas esas situaciones. Pero si lo vemos lo que es la muy escritura, notamos esa situación de que dice, mire, la salvación Cristo ya la logró a través de su sacrificio perfecto. Y la otra cosa, pues, el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Y fíjense que en base a eso, pues, déjeme compartirle una definición de lo que es la salvación en base a cómo se estudia en doctrinas bíblicas. Le diré, es una definición bien básica, pero a mí me encanta porque dentro de su sencillez dice un montón de cosas. Y mire lo que dice la definición. Dice, salvación, dice, es la obra perfecta de Dios a favor del hombre, rescatándolo del pecado en todas sus manifestaciones y consecuencias a través del mérito único y exclusivo del sacrificio vicario de Cristo. Se la voy a leer otra vez y le voy a explicar dos que tres cositas. Dice, salvación es la obra perfecta de Dios a favor del hombre, rescatándolo del pecado en todas sus manifestaciones y consecuencias a través del mérito único y exclusivo del sacrificio vicario de Cristo. Vea que entre otras cosas dice, mire, la salvación es una obra de Dios. Ya desde ahí ya nos deja en la situación esa de que yo no puedo salvarme a mí mismo, soy incapaz de hacerlo. Por eso es de que incluso los apóstoles le preguntan al Señor, mira, ¿y entonces quién va a poder ser salvo? Ah, les dice el Señor, es que lo que para los hombres es imposible, para Dios no lo es. Entonces es una obra de Dios. Y la otra cosa que es una obra perfecta, no necesita renovarse, no necesita que Cristo tenga que morir en la cruz otra vez, ni necesita que yo tenga que recibir a Cristo otra vez, porque es una obra perfecta. Dice la obra perfecta de Dios a favor del hombre, y mire qué interesante, rescatándolo del pecado, dice, en todas sus manifestaciones y consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Ah, que si una persona no queda en Cristo es condenado, ¿no? Y mire a través de qué, dice, a través del mérito único y exclusivo del sacrificio vicario de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una persona se salva no por lo que es, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros.
Entonces, como la salvación es una obra de Dios a través del sacrificio de Cristo, entonces como que ya queda aquella situación de poder decir, bueno, entonces mire, si la salvación es una obra de Dios, entonces quiere decir que yo estoy seguro en sus manos. Eso pues si lo vemos a nivel, digámosle así, del planteamiento de lo que significa la salvación. Ahora, vamos a ver algunos pasajes en los cuales precisamente se ve esa situación de que si alguien dice, mire, y la Biblia habla acerca de la eterna seguridad del creyente. Claro que sí, claro que sí. Mire, por ejemplo, este que está acá, Romanos 8 del 29 al 32. Hermana Gladys, ¿nos lo puede leer, por favor? Romanos 8 del 29 al 32. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Verdad que hay una serie de situaciones que uno se queda con aquella situación de decir, mire, todo eso ha hecho Dios, ¿verdad? Porque vea que hay varias cosas que podemos decir que en este momento ya están hechas, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho que hayamos sido llamados, que hayamos sido justificados, todavía no hemos sido glorificados, pero Dios ya lo da por hecho. Dios ya lo da por hecho. La otra cosa que también dice, ¿qué pues diremos a esto? Mire, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y una cosa que el versículo 32 lo dice y que está muy empalmado, digamos, con lo que dice Juan 3:16, que la mayor prueba que nosotros tenemos del amor de Dios es que dio a su Hijo por nosotros. O sea, de que si alguien dice, ay, mire, a mí quizás Dios no me ama porque tengo esta mi enfermedad, porque tengo que estar luchando con la presión o tengo que estar luchando con, ¿cómo se llama? Con la diabetes o con cosas así por el estilo. El amor de Dios no se mide por eso. El amor de Dios no se mide por eso. Juan 3:16 lo deja bien claro. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, es algo tan grande que no hay forma de compararlo. Que el amor de Dios es tan grande que ha dado a su Hijo unigénito. Y mire lo que dice el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él? Pero vea que dice, con él, o sea, con Cristo, tenemos que estar en Cristo para que con él nos dé todas las cosas. Entonces, vea esa situación de que las escrituras son lo suficientemente claras como para decir, mire, la salvación es una obra de Dios. Es algo en lo que Dios nos está cuidando, porque si fuera por nosotros solitos, nosotros somos incapaces de poder salvarnos. No podríamos aunque lo intentáramos, ¿verdad? Entonces, por eso es de que las escrituras cuando hablan acerca de la obra de salvación, lo describen como una obra de Dios. Ahora mire, por ejemplo, lo que ocurre en este pasaje, los versículos del 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Hermano Hernán, ¿será que nos puede ayudar con la lectura de ese pasaje? Romanos 8, del 35 al 39. Amén. ¿Quién Eso, man. Me gusta parará eso. del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿Hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, espérenme, como está escrito, por causa de ti somos muertos todos, todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios, creada, nos podrá separar
el amor de Dios, Es que es en En Cristo Cristo Jesús, Jesús, Señor Señor nuestro. nuestro. Amén. Amén. Correcto. Mire, eso me gusta, trabajo en equipo, así es, está bien. Ok, pero vea, pero vea una situación, Dice la Escritura, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre? Claro, si alguien quiere objetar de que este versículo puede hacer prueba de que la salvación no se pierda, pues una de las cosas que va a decir, pues sí, pero es que eso se refiere a cosas que vienen de fuera, pero ¿qué pasa con las cosas que hacemos desde dentro? Ahí es donde está la situación. Ahora mire qué es lo que dice. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y dice, y todavía dice al final, en el 39, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Entonces, claro, si usted dice, mire, ¿y la Biblia qué enseña? ¿Que la salvación se pierde o que no? Mi convicción es que no. Mi convicción es que no. Aunque hago la salvedad, hay otras personas que creen que sí, y ya vamos a analizar el por qué lo creen, ¿verdad? Que también es un punto de vista que, digámosle así, que debe ser respetado y que debe ser conocido. Porque, vaya, a veces una de las cosas, por ejemplo, que a mí me han preguntado es, mire, y aquellas iglesias que enseñan que la salvación se pierde no son cristianas. Hasta ahí yo no me meto en esa situación, ¿va? Sino que simplemente digo, pues mire, es un punto de vista diferente, porque hay iglesias que creen que la salvación se pierde, pero en las otras demás cosas le diré también, como en la Trinidad, la autoridad de la Biblia como palabra de Dios, la salvación por medio del sacrificio de Cristo, la existencia del cielo y del infierno, ¿verdad? Entonces, en otro tipo de cosas se ve de que prácticamente no hay problema, pues, sino que solamente el asunto está, pues, en este puntito. Ahora mire, por ejemplo, otra cosa que dice la Biblia respecto de la seguridad de la salvación. Hermano Rigo, ¿será que nos puede ayudar con la lectura o está en trabajo para designar a alguien más? Bueno, si es así, hermana Olga nos puede leer esa cita de Juan 10 del 27 al 30. Juan 10 del 27 al 30. A ver, veamos. Yo creo que dos que tres ahorita se han levantado. Hermana Gladys, nos ayuda, por favor. Juan 10 del 27 al 30. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Correcto. Yo y el Padre uno. Vea qué interesante. Dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y que van a haber luchas en el proceso, que no le quepa la menor duda. Claro que van a haber luchas en el proceso. Pero qué es la promesa del Señor? Dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, en ese aspecto, claro, para nosotros, ¿qué es lo que nos deja? Nos deja la situación esa de poder decir, mire, nosotros podemos confiar de que estamos seguros en las manos de Dios, ¿no? Que estamos totalmente protegidos. Ahora mire, por ejemplo, otro pasaje, este pasaje es bien interesante, mire, Efesios 1 del 13 al 14. Hermana Olga, a ver si nos podrá ayudar con esa cita, Efesios 1, 13 y 14. Sí, hermano. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Correcto. ¿Por qué este pasaje nos enseña esa situación de la seguridad de la salvación? Porque mire lo que dice que es una de las funciones del Espíritu Santo. Dice, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Y el sello por qué? Porque el sello es señal de propiedad. Usted se fija, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que es, por ejemplo, que cuando sale la plaga de langostas, dice que la plaga de langostas no ataca a todo el mundo, sino que la plaga de langostas ataca únicamente a los que no tienen el sello de Dios en su frente. ¿Y el sello de Dios quién es? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces dice
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué de la promesa? Porque Jesús había dicho que iba a orar al Padre por otro Consolador. Y la otra cosa que dice que es las arras, y eso de las arras, ¿qué es? La palabra en el texto griego tiene la idea de, por ejemplo, de algo que se da como un anticipo. Vaya, que vendría a ser, por ejemplo, como lo que modernamente se habla acerca de dar la prima. Ah, mire, fíjense que quiero comprarle ese terreno, no tengo todo el dinero ahorita, pero tengo esto, se lo quiero dar como garantía de que yo le voy a pagar todo lo demás. Entonces, en ese caso, ¿qué es la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es las arras, es el anticipo. Es el anticipo, dice, es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces vemos cómo en ese aspecto, precisamente, si hay una de las garantías que el creyente puede tener sobre la seguridad de la salvación, es el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque dice que el Espíritu Santo primero lo que hace es sellarnos. O sea, somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. ¿Y hasta cuándo va a ser? Dice que eso va a ser, dice, hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, cuando ya seamos llevados a la presencia de Dios. En ese aspecto, vea de que la promesa, pues, es bastante completa, ¿no? Ahora, mire, por ejemplo, este otro pasaje es bien interesante, mire, ve, Hebreos capítulo 6, versículos del 16 al 20. Hermano Enrique, ¿nos puede ayudar con esa cita, por favor? Hebreos capítulo 6, del 16 al 20. Amén, pastor. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por las dos cosas inmutables en las cuales es posible que Dios mienta, tengamos un confortísimo consuelo los que hemos acudido para asimirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta el dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vea Amén. de que hay una serie de palabras de que uno dice, mire, qué promesa va. Porque, por ejemplo, dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, o sea, Dios nos ve como herederos. O sea, que poseemos algo que vamos a tomar posesión de él más adelante. Dice, interpuso juramento, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, mire, dice, tengamos un fortísimo consuelo. Tengamos un fortísimo consuelo. Y luego el 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Esta figura es por lo siguiente, esta figura del ancla es por lo siguiente. Porque a veces lo que hacían los barcos, por ejemplo, cuando querían entrar a un puerto donde digamos era difícil el acceso, lo que hacían era que con una embarcación pequeña subían el ancla y en la embarcación pequeña llegaban hasta la playa. Entonces lo que hacían era que clavaban el ancla en la arena y ya desde ahí jalaban el barco con mayor seguridad, sin peligro que se estrellara contra las piedras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa es la comparación que hace el escritor de Hebreos sobre cuál es la esperanza de nosotros. Dice que la tenemos como una segura y firme ancla del alma, dice, que penetra hasta dentro del velo y mire todavía cómo amarra la imagen, donde Jesús entró por nosotros como precursor. O sea, Él va adelante y nosotros vamos detrás, y nosotros vamos detrás. Hecho somos sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces vea de que en ese sentido, pues las escrituras sí nos dan la suficiente base como para decir, mire, y el creyente puede estar seguro de su salvación, de que no la va a perder. Claro que sí. Pero fíjese que hay 2 que 3 pasajitos que es interesante y que a veces, digámosle así, que mucha gente los menciona. Uno de ellos es, por ejemplo, este de Mateo 24:13, que dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, claro, generalmente se dice, mire, es un pasaje tribulacionario. Sí, es un pasaje tribulacionario. Y digámosle así como que podría explicar en parte lo que dice ahí.
Pero independientemente de que sea tribulacionario o no, hay cierto tipo de cosas que independientemente de la época son aplicables. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted dice, mire, porque a veces la pregunta es, ¿y ese pasaje qué quiere decir? Pues mire, no es que quiere decir, es que dice eso, ¿verdad? Es que dice eso, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora bien, ¿y cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos entender? Mire a la luz de esto. Segunda de Juan 1:9. Hermano Ever, ¿nos lo puede leer, por favor? Segunda de Juan 1:9. Amén. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mire qué interesante que una de las, digámosle así, uno de los frutos que el Señor produce en la vida del creyente, ¿qué es? Perseverar. Y hoy nada menos tenía una plática con alguien, ¿verdad? Porque estábamos hablando acerca de a veces las situaciones con las que, digámosle así, como que uno se topa en la vida cristiana. Porque me estaba comentando esta persona de que dice que él cuando era el inconverso tuvo de jefe a gente grosera. Cuando llegó a la iglesia, no crea que las cosas cambiaron mucho porque se encontró a dos que tres gente groseras. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención y se lo comenté, es el hecho de que yo le aseguro que si ponemos a revisar nuestra experiencia cristiana, nosotros en algún momento cuando éramos niños espirituales nos topamos con gente así, ¿verdad? Y sin embargo estamos aquí. Ha pasado el tiempo y estamos aquí. ¿Pero por qué? Ah, bueno, por lo que dice la Escritura. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces es por eso que a pesar de todas las cosas que tal vez malas con las que nosotros nos pudimos topar en el camino, a pesar de eso seguimos adelante porque era una obra que no dependía de nosotros, sino que era una obra que dependía de Dios. Y por eso es que hemos seguido adelante a pesar de la gente loca con la que nos hemos topado. Se lo menciono pues o vaya, o tal vez de gente que le decía a usted, mira, y vos te estás metiendo a eso, que no ves el tiempo que estás invirtiendo, que no ves el dinero que estás invirtiendo en lugar de poder dedicarte a otra cosa y te vas a meter a las cosas de la iglesia, no hombre. Pero ¿qué era lo que sucedía? Había algo que le decía a usted que ese era el camino que debía de seguir. ¿Sabe qué es? Es la obra de Dios, es la obra de Dios en la vida del creyente. Dígame, hermana Gladys. Pastor, ese versículo de Mateo 24:13, como usted dice que es tribulacionario, ¿verdad? Sin embargo, la aplicación que hace la gente sí está mal, ¿verdad? Mal aplicada, porque cuando venga una persona que ha hecho algo malo, un pecado, se lo aplican, ¿verdad? Ujú. Como ya condenándola en ese Sí, sentido, porque en ese sentido lo hacen. Entonces, en ese sentido, si no está bien aplicar ese versículo. no, no. Y Ujú. fíjese que muchas veces en esa afirmación, por ejemplo, no consideran el hecho de que habemos hijos pródigos. Exacto. No hacen esa consideración. Ah, mire, entonces, ¿qué pasó? Mire, se retiró de la iglesia. ¿Y quién le dice a usted si Dios tarde o temprano lo va a ir a traer bien sinchaseado y va a volver? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a veces se hace ese análisis de decir, mire, pero fíjese que estaba en la iglesia y hoy es caído. Mire, Ujú. pero no podemos saber qué es lo que Dios puede tener con él más adelante, pues. O sea, Sí, sí. en ese sentido, como que es limitar a Dios sobre lo que sí puede o lo que no puede hacer, ¿va? O cerrar simplemente la visión a las circunstancias que está pasando en ese momento. ¿Va? Y hasta cierto En- punto también es como un poco de arrogancia, de creer de que si estamos perseverando nosotros en este momento es porque somos fuertes, ¿verdad? Porque somos O porque somos capaces. mejores que eso. Exacto, que Ah, somos capaces, que somos fuertes, que nosotros sí, ellos no, cuando no es así. Y fíjese que yo le quería preguntar si tiene que ver eso en el versículo, hay un versículo que está en Judas, ujú.
en el versículo 24 que dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, dice al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Cuando dice que Él es el poderoso, el que nos guarda sin caída, ¿verdad? Eso tiene que ver con la seguridad que podemos tener de la salvación. De que Dios nos va protegiendo, de que Dios Exacto. nos va protegiendo aún. Fíjese que hay una situación que muchas veces cuando se habla acerca de la caída no se considera. Usted se fija que Abraham hizo algo malo. En 2 ocasiones dijo de que Sara era su hermana, lo cual estaba malo porque estaba mintiendo. Pero a pesar de la metida de extremidad que Abraham estaba cometiendo en ese momento, había algo que Dios no iba a permitir, que le tocaran a esa La mujer, tocar. que le tocaran a esa mujer que Dios tenía dentro de sus planes para que de ahí saliera el Mesías. En los 2 casos, cuando los sujetos se quisieron meter con Sara, ¿qué fue lo que dijo Dios? Momento, esa mujer tiene marido. Cuidadito con tocármela. Entonces, por eso es que dice la Escritura, y esa cita de Judas es muy interesante, que Dios es poderoso para guardaros sin caída. Entonces, claro, de parte de Dios existe la situación de que Dios nos quiere proteger. Si a veces somos nosotros los que cuando Dios nos quiere dar la mano, le damos el golpe que, contame, va, que me quiero caer, va. Entonces, pero ese ya es otro pisto, va. Ese ya es otro pisto. O sea, prácticamente ahí es la misericordia de Él, pues la que nos ayuda a perseverar, porque si por nosotros fuéramos, cada rato nos debilitamos por las situaciones de la vida. ¿Verdad? Entonces le digo, muchas veces cuando se habla acerca de eso, pues la verdad que son situaciones que no se consideran. Fíjese que, por ejemplo, porque este pasaje de Romanos 6 se lo quiero comentar por alguna situación, porque generalmente se acusa a aquellas personas que creemos que la salvación no se pierde en el sentido de decir, es que ustedes son unos libertinos. Ustedes lo que quieren son excusas para pecar, ¿verdad? Ustedes lo que quieren son excusas para pecar. No, no es que queremos excusas para pecar, porque también en ese aspecto la Biblia es bien clara de que el hecho de que la salvación no se pierda, eso no quiere decir de que nosotros tenemos carta blanca para el pecado, no como las películas de James Bond, que él tenía licencia para matar, ¿va? No. Mire lo que dice el libro de Romanos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hecho de que la salvación no se pierda no es excusa para pecar. Porque o esa famosa frase que a veces la gente dice, es que ustedes como salvo siempre salvo, va. No, momento, no es así, va. No es así, sino que precisamente hay que saber mantener el equilibrio entre lo que la Biblia sí dice y lo que la Biblia no dice. Y una de las cosas es de que aunque nos habla acerca de la seguridad de la salvación, también eso nos dice, mire, el hecho de que la salvación esté segura, eso no nos da libertad para hacer lo malo, ¿verdad? Una de las explicaciones una de las contraexplicaciones que yo he escuchado al respecto es, pues sí, si ustedes dicen eso porque tienen miedo a perder la salvación. No, no es que tengamos miedo a perder la salvación, es que es algo que dice la Biblia, sencillamente, ¿va? El hecho de que el que la salvación no se pierda, eso no es excusa para pecar. Ya vamos a ver un pasaje más adelante que nos habla respecto de a veces aquellas personas de que piden la bendición de Dios sobre las cervezas que van a tomar, ¿va? Ya le voy a enseñar un pasajito más adelante que nos habla que nos habla un poco acerca de eso. Yo creo que además de alguien dijo, mire, y realmente existe algo parecido, pues ya va a ver de que sí, ya va a ver de que sí. Vamos a ver dos que tres pasajes controversiales que a veces cuando se habla acerca de la pérdida de la salvación, amate a alguien como que lo ponen así un poquito como lo ponen un poquito tenso, ¿va? Lo ponen un poquito tenso. Uno de ellos es este, mire, hermano Enrique, si nos lo puede leer, por favor, Hebreos 6 del 4 al 8. Hebreos 6 del 4 al 8. Amén. Dice, porque es imposible a los que una vez fueron iluminados y gozaron del don celestial,
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia de muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa y aquellos por los cuales es labrada. Recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Correcto. Generalmente este pasaje es citado para decir de que la salvación sí se puede perder, porque dice los que una vez fueron iluminados. Y dice, y gustaron del don celestial. Entonces da la idea como que es una persona que se ha convertido y ha recaído. Pero hay dos cosas, por ejemplo, que en esa discusión hay que tener en cuenta. Uno, precisamente la situación de los destinatarios de la carta a los hebreos. ¿Y ellos quiénes eran? Eran judíos que se habían convertido a la fe cristiana, pero que ante las amenazas de su familia, que tal vez la familia le decía, no, es que si vos crees en Cristo, vos para mí estás muerto y yo no te conozco. Entonces, como estaban en ese dilema, de decir, mire, quizás mejor me debería regresar al judaísmo, ¿va? Entonces, por eso es que el escritor de Hebreos les dice, no, mire, es imposible de que después de después de haber conocido eso, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y la segunda cosa que le quiero comentar es algunas frases que la gente a veces interpreta como que es un salvo, y no, porque dice, una vez fueron iluminados. Los creyentes no hemos sido iluminados, somos la luz del mundo. Dice, gustaron del don celestial. Nosotros no hemos gustado del don celestial. Se nos ha dado la vida eterna en Jesucristo. No hemos sido hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está describiendo precisamente una persona que está en esa situación de duda sobre si me quedo aquí o me regreso. Y mire cómo el contexto lo aclara. Mire cómo el contexto lo aclara, porque mire lo que dicen los versículos del 9 al 10. Hermana Gladys, ¿se lo puede leer, por favor? Amén. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mire qué es lo que sucede. Mire la aclaración que hace el escritor de Hebreos. Pero en cuanto a vosotros, a los creyentes o amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Entonces la situación que está describiendo en los versículos anteriores no es de un creyente que pierde la salvación, no, sino que es de alguien que está precisamente en esa situación de decir, ¿me convierto o no me convierto? ¿Me regreso o no me regreso? Entonces, claro, a estas personas el escritor de Hebreos, ¿qué es lo que les dice? Mire, es imposible que después de haber estado tan cerca del Evangelio, a la hora de las horas digan que no, pues. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? ¿Va? Que estando bien cerca de la tierra prometida, dijeron, no, mejor regresémonos. Entonces, eso son situaciones bien diferentes que a la hora de considerarlas, se ve de que no están así, pues. Y este otro pasaje que también siempre está en la carta a los hebreos, este es bien interesante, mire, este es bien interesante. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que pasa que muchas veces cuando la gente ve este tipo de pasajes, generalmente trata de pensar, ¿y qué es lo que querrán decir?
Mire, hay una solución bien fácil. No quieren decir otra cosa. Dicen lo que dicen. Dicen lo que dicen. Pero entonces, ¿dónde está el problema? La manera en la que la gente lo agarra. En el sentido de decir, mire, dice el Señor juzgará a su pueblo. Claro. ¿O no nos habla la Biblia de que cuando el pueblo de Israel se quejaba contra Dios, Dios los envió las serpientes, que les mandaba plagas, que les mandaba una serie de situaciones? Y esos eran el pueblo de Dios. Los mandó 70 años a cautiverio. No enseña la Biblia eso. No enseña la Biblia de que cuando un creyente se quiere portar mal, Dios ¿cómo le podríamos decir? Dios lo disciplina. No dice la Biblia eso. El asunto a veces está en qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que nosotros queremos que diga, ¿va? ¿Qué es lo que nosotros queremos que diga? Entonces, si usted lo ve bien a la hora de las horas, pues la verdad es que no es una situación, no es una situación que esté diciendo una cosa extraña o que esté diciendo algo que esté en contra de las Escrituras. Ahora mire el contexto de ese pasaje que acabamos de leer. Recuerde siempre que la carta a los Hebreos tiene esa situación de ese pleito que ellos tenían entre permanecer en la fe cristiana y regresar al judaísmo. Mire el contexto del pasaje. Mire el contexto del pasaje. Hermano Ever, léanos por favor los versículos 10 del 32 al 34. Hola. Bueno. Amén. ¿Aló? A ver, léalo por favor. Amén. Léalo Me entonces. dijo, pastor, sí. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieses gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Se da cuenta cómo entonces Hebreos 10 del 26 al 31 a la luz del contexto como que va agarrando otra idea y no lo que la gente se supone cree que el pasaje quiere decir, ¿va? Y todavía mire cómo sigue, porque la cosa sigue, la cosa sigue. Mire lo que dice, hermana Amalia, si nos puede leer los versículos del 35 al 39. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Correcto. Entonces vea, está esa duda de esos creyentes que estaban en ese dilema de si nos quedamos en la fe cristiana o nos regresamos al judaísmo. Pero mire lo que les dice el escritor de Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En su contexto se ve que el escritor, lejos de amenazarlos, lo que está haciendo es darles ánimo para que sigan. ¿Verdad? Como lo que nosotros le podríamos decir a alguien que está pasando por una situación difícil, ¿verdad? Que nos podría decir, no, mire hermano, fíjate que ya no puedo, ya he luchado mucho con esto y no, me rindo. Entonces, ¿qué es lo que hace el escritor? Primero les plantea la situación. Si ustedes permanecen en esa situación, en esa indecisión, hay un juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero todavía viene el escritor y les dice, mire, ustedes han pasado un montón de cosas, hombre. Dice, de los presos también os compadeciste. Y este versículo le diré, ay, yo me aflijo cuando lo veo.
el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Una de las cosas que me hace pensar, a veces cuando nosotros nos quejamos por algo, ya nos han quitado nuestras propiedades. No, a ellos sí. Y dice, el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Mire, dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, se ve que a la luz de su contexto, el escritor de Hebreos, lejos de estarlos amenazando, lo que está haciendo es que los está animando, pues, a que en lugar de regresar a la fe judía, que sigan adelante precisamente por lo que Dios tiene para ellos en Cristo. Ahora fíjese que si seguimos avanzando un poquito más, hay un caso que muchas veces se cita en la pérdida de la salvación, y es Judas. Porque mire, por ejemplo, lo que dice en Juan 6 del 70 al 71. Hermano Enrique, si lo lee, por favor, Juan 6, 70 al 71. Amén. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. ¿Verdad? Entonces generalmente se dice, mire, ya ve que Judas era apóstol y perdió la salvación, ¿verdad? ¿Verdad? Pero qué pasa? Mire lo que dice el Señor cuando ora por ellos. Cuando estaba con ellos en el mundo, mire qué bonito, yo los guardaba. O sea, una de las cosas que nosotros no debemos de entender es que estamos guardados por Dios. Dice, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. O sea, el Señor dice, mire, Judas no era mío. Él era el hijo de perdición. Él era el hijo de perdición. Entonces, de los que tú me diste, de los que son míos, porque entonces, mire, si la salvación se perdiera, quiere decir entonces de que, y que Dios no es lo suficientemente fiel como para cuidarnos, ¿no? Y por eso viene y dice, no, mira, dice, de los que me diste, no perdí a ninguno. No perdí a ninguno. Judas se perdió, pero ¿por qué? Porque él era el hijo de perdición. Porque él era el hijo de perdición. Y mire lo que sucede con este pasaje, que es el pasaje que les estaba comentando hace un rato. Hermana Gladys, léanos por favor, 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mire qué interesante, dice, no todos son de nosotros. Yo tenía un profesor de teología que él decía una situación que a mí me quedó grabada. Decía, en el cielo vamos a tener muchas sorpresas, porque va a haber un montón de gente que nosotros creíamos que era salva y que no va a estar. Y va a haber un montón de gente que nosotros creíamos que no era salva y ahí va a estar. Precisamente por eso que dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Judas vio la alimentación de los 5,000, la alimentación de los 4,000, cuando Jesús calmó la tempestad la primera vez que iba dormido en la barca, la segunda vez que el Señor llegó caminando sobre las aguas, presenció la liberación del endemoniado gadareno, la sanidad de Bartimeo. ¿Cuántos milagros no vio Judas? Pero ¿qué dice la Escritura? No era de nosotros. Si hubiera sido de nosotros, ¿qué hubiera hecho? Habría permanecido con nosotros. Pero ¿por qué ocurrió eso? Dice, pero salieron, dice, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, en ese aspecto, vea que las Escrituras tienen esa situación. Dígame, hermana Gladys, perdón. Fíjese, pastor, que a mí también en una clase, creo que con el pastor Presa, hablaba sobre eso. Y en Romanos a mí siempre se me quedó grabado ese versículo donde Pablo les está diciendo de que está hablando sobre la vida en el espíritu, ¿verdad? Entonces, y en el versículo, quiero ver, 9,
Les dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esa palabra es bien clave, ¿verdad? Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no puede vivir esa vida en el Espíritu, sino que No, se deleita en su vida, en antigua, y la otra pues a lo mejor sea fingida, ¿verdad? Pero si mora el es correcto. Espíritu de Dios en él, Va a cambiar, va exacto. a cambiar. Fíjese que, por ejemplo, este pasaje de 2 Corintios es esos pasajes que a mí me da reflexión mucho. Mire lo que dice el apóstol Pablo, porque nosotros a veces tendemos a andar buscando, para mí ese fulano no es salvo. La Biblia no nos invita a que hagamos eso. Mire lo que sí nos invita a que hagamos. Examinaos a vosotros mismos, no a los demás, a nosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿Verdad? Entonces la Biblia no me dice, sea usted censor de la salvación, va, de que mire, aquí ando mi agenda. No, para mí ese fulano no es salvo. Vive en pecado. Y tal vez a la hora de las horas viene a resultar como la mujer sorprendida en adulterio, ¿va? Que los acusadores estaban peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Biblia no nos dice que nosotros examinemos a los demás, dice que nos examinemos a nosotros mismos. Es ahí donde, es ahí donde tenemos que hacer esa situación. Déjeme comentarle así rápidamente de dónde fue que nació la idea, de que si la salvación se perdía o no, ¿verdad? Vamos a procurar de ser un poco rápidos, pero por lo menos lo suficientemente precisos como para que vea usted de dónde salió la cosa. Bueno, y la iglesia en los primeros siglos, ¿qué se suponía que pensaba? Sucedía lo siguiente. En la época de los padres de la iglesia, aproximadamente el siglo II al V, la controversia no se manejaba como las etiquetas calvinistas o arminianas, porque estos de Calvino y Arminio, ellos salieron hasta la época de la Reforma. ¿Qué es el asunto? Que hasta ese momento la iglesia no andaba tan preocupada de que si la salvación se perdía o no. Quiere decir que pudieron vivir 1500 años y el problema no les afectó en absoluto. Ahora, ¿dónde era que ellos tenían la discrepancia? Sí, en que si la salvación se perdía o no, pero por otras razones. La razón era esta. En los primeros siglos, autores como Justino Mártir, Ireneo de León y Clemente de Alejandría enfatizaban fuertemente el libre albedrío. Luchaban contra el gnosticismo, que enseñaba que algunas personas nacían salvadas por naturaleza y otras condenadas por naturaleza. Entonces se ve que dentro de la iglesia el problema en sí como que no se daba, sino que en este caso eran los gnósticos los que tenían esa situación de que ellos en sus ideas locas, ellos decían de que no, hay personas que ya nacen condenadas. No, mire, y el sacrificio de Cristo, ¿dónde lo deja? Pues y la cuestión esa de que se puede creer para ser salvo. Luego fíjese que, por ejemplo, está esto, mire, el gran choque, Agustín contra Pelagio. En Historia de la Iglesia, pues se habla un poquito acerca de estos dos sujetos, porque hay tres posiciones, y en doctrinas inclusive se habla un poco acerca de esto. Se lo voy a decir rapidito para que refresquen sus clases de doctrina, porque se hablan acerca de los pelagianos, los semipelagianos y los agustinianos. ¿Nosotros qué somos? Somos agustinianos. Vamos a explicar qué es cada cosa para que veamos por qué es que nos ponemos el mote. El gran choque, Agustín contra Pelagio. Este último, este es el punto de inflexión más importante de la historia patrística. Aquí es donde se definieron los términos que usarían los reformadores siglos después. Pelagio, un monje británico, enseñaba que el ser humano tenía la capacidad total de no pecar y de elegir a Dios por sus propias fuerzas. Para él, la salvación dependía casi totalmente de la voluntad humana y el esfuerzo moral. Entonces, si usted dice, mire, nosotros somos pelagianos, no, porque la salvación no depende de nosotros, depende del sacrificio de Cristo. Entonces, no somos pelagianos.
Y seremos, y dice, Agustín argumentó que la voluntad humana está tan corrompida por el pecado original que nadie puede elegir a Dios a menos que Dios tome la iniciativa. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dice el Señor en los evangelios? ¿Va? Si la salvación para el hombre es imposible, pero para Dios sí es posible, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Nosotros como cristianos somos agustinianos. Y ahora, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los semipelagianos? Después de la muerte de Agustín, muchos pensadores, especialmente en el sur de Francia, como Juan Casiano, sintieron que la postura de Agustín era demasiado extrema y elimina la responsabilidad humana. Esto llevó a una postura intermedia. Los semipelagianos decían, el hombre está herido por el pecado, pero puede dar el primer paso hacia Dios, cosa que la Biblia no lo ve así. La Biblia ve que nosotros nos convertimos porque el Espíritu Santo toca nuestros corazones y nos convence de pecado, ¿vale? Luego otra cosa, y que Dios responde con su gracia. Digamos que ahí es como que hay una media verdad. Finalmente, el segundo concilio de Orange, en el 529, rechazó tanto el pelagianismo como el semipelagianismo. Determinó que la gracia de Dios es necesaria incluso para el inicio de la fe, que es lo que dice el libro de Efesios. ¿Va? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces dice, sin embargo, evitó declarar que la salvación era imposible de perder de forma absoluta para todos los bautizados, dejando una puerta abierta a la responsabilidad del creyente. ¿Y quiénes fueron los que iniciaron, digamos, el debate entre que si la salvación se pierde o no como nosotros la conocemos? Uno de ellos es Jacobo Arminio o Santiago, como se le llama en otros libros, y su doctrina se llama el arminianismo, o sea que la salvación se puede perder, liderado por Jacobo Arminio, un teólogo holandés que cuestionó las enseñanzas calvinistas. Según Arminio, él decía, Dios ofrece su gracia a todos, pero el ser humano tiene la libertad para aceptarla o rechazarla. Por lo tanto, si un creyente deja de tener fe o se aparta deliberadamente, puede perder su estado de gracia. O sea que hasta Jacobo Arminio se ve que a la iglesia ese problema ni le iba ni le venía, ¿verdad? Eso tal vez es una de las cosas, es una de las cosas curiosas. Y por el lado de que si la salvación no se perdía, ¿quién es? El calvinismo, basada en las enseñanzas de Juan Calvino, aunque sistematizado más tarde por sus seguidores. Argumento central, conocido como una vez salvo, siempre salvo, que es como la gente comúnmente lo conoce, sostiene que si Dios ha elegido a alguien y lo ha regenerado, esa persona perseverará hasta el fin, porque la obra depende del poder de Dios y no del esfuerzo humano. Y es que fíjese que con esto de la pérdida de la salvación hay una situación. Esto es como en el caso de los hijos. Si una persona se divorcia, el hombre que dice, ella es mi ex mujer, ¿qué dice la mujer? Él es mi ex marido. ¿Ya ha escuchado usted alguna vez que diga, fíjese que ese era mi hijo, pero hoy es mi ex hijo? ¿Cómo es eso? O mire, él era mi papá, pero él es mi ex papá, ya no es mi papá. Lo lleva en su sangre. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, por eso es una de las situaciones por las cuales Jesús describe la relación que nosotros tenemos como que Él es el Padre. Que fíjese que acá había o hay, creo yo, un orfanato que tienen unas monjitas en Sonsonate, que ellos hacen una cosa respecto cuando alguien llega a adoptar niños. A veces la gente llega, mire, démele ese niño que tiene los ojos azules, o démela a esa niña de pelo rubio. No, 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 le dicen las monjitas. Este es el orden de adopción. Si usted quiere adoptar, tiene que estar el que está en orden. Quiere el otro, tiene que esperar al que adopten en el que está el orden. ¿Y sabe por qué lo hacen las monjitas? Dicen, cuando uno tiene un hijo, si a uno no le gusta, ¿lo puede devolver? Ay, este hijo no me gusta. Saca malas notas. Lo voy a devolver y que me manden uno que se porte bien. No hay tal cosa, ¿va?
Ahora, claro, la Biblia sí dice que Dios al que ama disciplina, dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea que el hijo que se porta mal, téngalo por seguro de que le van a pegar su buena justiciada. ¿Va? Pero no se da esa situación de decir, ah, no, mire, fíjese de que, ¿cómo se llama? Ese era mi hijo, pero hoy es mi ex hijo. No, va. Ahora fíjese que entre personas que defendían ambas posiciones y que nosotros conocemos, hay tres. John Wesley, por ejemplo, él creía que la salvación se podía perder. Fundador del metodismo, defendió que la apostasía es posible y que se debe buscar la santidad perfecta. George Whitefield, él decía que la salvación no se perdía. Aunque era contemporáneo de Wesley y eran amigos, se separaron teológicamente por la defensa de la elección incondicional. Y Charles Spurgeon, que es considerado el príncipe de los predicadores en el siglo XIX, él decía pues de que la salvación no se perdía. Bueno, y ahora llegamos al espacio donde ustedes son los que mandan, que es el espacio de los comentarios y de las preguntas. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer, este es el momento para que lo haga. Veamos. Solo me ¿Alguna gustaría pregunta o algún contar comentario? Dígame. un A ver, testimonio dígame. de eso tan bonito, ¿ve? De que Dios como cuida a los suyos. Habían dos jóvenes que se conocieron en la iglesia desde niños y se casaron, pero él fue un capitán y ella un abogado, pero crecieron juntos y eran cristianos, pero un día el capitán dijo que ella no iba a seguir con el matrimonio y que la iba a dejar a la licenciada. Y ella empezó a ayunar y a hacer vigilias. Y le decía, Señor, yo no quiero que otro hombre me toque. Yo no quiero que otro hombre me bese. Ese es el que tú me diste. Y el capitán venía en su carro tal vez de pecar. Y el Ujú. carro se llenaba de presencia de Dios y lo quebrantaba. Y él le Sí. decía, Dios, no quiero nada contigo, déjame solo. Pero fue tanto el amor de Dios en ellos que renovaron votos y están juntos ahora. Y oí el testimonio de ellos, donde Dios no me soltó, no me soltó. Pero mire que, pero mire qué interesante la actitud de ella, ¿va? De que en lugar de rendirse, pues hizo eso. Hermosa, ella empezó a orar, Señor, bendícelo, no quiero otro en mi vida. Ujú. Y es que fíjese que eso es lo que a mí me llama la atención. Y fíjese, yo le comentaba el caso de Abraham y Sara porque yo digo una cosa, que en el caso de los creyentes, si aprendemos a ver bien esa bendición, está la oración, está la bendición de Sara sobre nuestros hijos. Claro, usted podría decir que podría aplicarse generalmente a las hembras, pero yo diría que también incluso en el caso de los varones, por el caso de José cuando la esposa de Potifar quiso dormir con él. Lo metieron en la cárcel, pero Dios lo protegió. Entonces, como que es una protección de Dios a la que hay que ponerle un poco de atención, pues. Es por eso, es por eso que cuando un creyente peca no se siente a gusto. Exacto. Por eso, Él por dice eso. que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Entonces, si Ujú. no es la misericordia de Dios, ¿cómo vamos a ser salvos nosotros? No hay Claro, forma. claro, claro. Entonces, ese es un punto bien importante sobre precisamente qué pasa, porque si la salvación se perdiera, entonces estamos haciendo depender que la salvación dependa de nosotros Exacto. y no de la obra de Cristo, ¿verdad? Que es el punto importante. Dígame, hermana Gladys. Y si nosotros andamos condenando a los demás porque pecaron, porque hay un pecado evidente, pero si fuera así, ¿quién no pecó este día? ¿Verdad? Pues sí. ¿Quién de nosotros no pecó este Y, día? Entonces estuviéramos fritos todos, pues yo así lo siento yo, así lo pienso yo, que si de eso se tratara, de que nosotros podemos sostener y cuidar esa salvación, eh,
Sí tenemos que cuidarla en el sentido de cuidar nuestra vida, ¿verdad? De no pecar, de hasta donde nosotros podamos y el Señor nos ayuda, pero la verdad que todos pecamos todos los días, de alguna u otra Ujú. forma. Y es que el andar juzgando la salvación hasta cierto punto como que nos pone en una situación un poco de fariseo, Exacto. ¿verdad? Esa es la otra razón. Dígame, hermano Weber, perdón. Pastor, una preguntita. A ver. ¿Qué hacer si en la iglesia donde usted va, predican de que la salvación se pierde, pero un día le toca predicar a usted y, y le toca predicar de este tema, digamos así? ¿Es prudente o no? Mire, habría que hacer la salvedad. Por ejemplo, una de las situaciones, dos situaciones le recomendaría. Uno, respetar el criterio. Respetar el criterio, porque hay una regla de casa, hay que respetarla. Dos, si aún así quieren que se predique, yo le diría que les haga la salvedad a la persona que le va a invitar. Mira, mi posición es esta. ¿Me das permiso que la exponga? Si la persona le dice que no, pues ahí paró todo. Le digo esto porque una de las cosas que dice la Escritura es que a paz nos llamó Dios, ¿verdad? Entonces como que no va a ser aquello de que, no, yo voy a ir a predicar y les voy a decir que la salvación no se pierde. No, hay que respetar el criterio. Hay que respetar el criterio. Lo que sí, hágale la salvedad, en el sentido de decirle, mire, fíjese que yo creo que la salvación no se pierde. ¿Hay algún inconveniente en que yo dé esa explicación? Si la persona le dice que sí, por aquello de que supóngase usted que, por ejemplo, que le respeta a usted y que sabe de que usted va a exponer un criterio sin necesidad de violentar la fe de las personas, entonces, mire, adelante, va, adelante, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas bien importantes. Pero para mí, que lo que habría que hacer es primero pregunte en el sentido de decir, mire, mi posición es que la salvación no se pierde. ¿Hay algún inconveniente en que yo enseñe eso, en que yo predique eso en su iglesia? Si la persona le dice que sí, dele. Si la persona le dice que no, no lo haga, ¿verdad? Para evitar controversia, ¿ve? Y para evitar daños de que, por ejemplo, que puede llegar un inconverso y va a ver a los hermanos peleando. Entonces eso como que también no es sano. Eso también no es sano. Veamos, alguna otra preguntita más. ¿Alguna otra preguntita más antes de mostrarles el tema de la siguiente semana? O algún comentario, tal vez, porque a ver, nuestra hermana Olga pues nos ha contado un testimonio muy interesante sobre cómo es que nosotros estamos en las manos de Dios, ¿va? Y que es una de las cosas de que a veces como que de tanto en tanto es bueno recordar, ¿va? Es que estamos en las manos de Dios, ¿no? Eso es lo que Pastor, pasa, estamos en las manos de Dios. Dígame. pastor, y también basado ahí en Hebreos, un versículo que usted leyó, a lo que se refiere es que un cristiano no puede estar que cayéndose, que volviendo, como que el Señor lo va a estar como que sacrificando al Señor, ¿verdad? Varias veces. Ujú. En el Mm. versículo en Hebreos 10, del 26 al 28, cuando dice que ya no hay más sacrificio por los pecados. Sí, sí. Y es que esa es una de las cosas que precisamente el escritor de Hebreos enfatiza, pero también, claro, les da ánimo, pero también a la vez les hace ver, señores, Ujú. decídanse. O sea, no, ese juego de que me quedo, que me voy, ese juego no es bueno, decídase. Entonces, claro, la carta a los hebreos, que es una de las cosas que busca, demostrarles de que Jesús es, porque hay dos palabras claves en la carta a los hebreos, que son las palabras mejor y superior, ¿verdad? De hecho, las dos aparecen como 15 veces en la carta, de que Jesús es mejor que Moisés, que Jesús es mejor que Aarón, que Jesús es mejor que el templo, que Jesús es mejor que los sacrificios. Entonces ya después de que el escritor de Hebreos le dice, mire, Jesús es mejor que todo eso, ¿quieren seguir así? Bueno, entonces ahí ya no podemos sacrificar otra vez al Hijo de Dios y exponerle a vituperio. Ya no se puede, ya no se puede. Pero por eso es que por eso es que les hace esa demostración. Veamos, ¿alguna última preguntita antes de mostrarles el tema de la siguiente semana? O algún comentario, tal vez. Pues ya sea pregunta o comentario. Cualquiera de las dos cosas es bienvenida. Bueno. Entonces, si estamos así, déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Esta reunión
reunión que acabamos de tener. Más tardecito va a estar subida en YouTube, ¿verdad? Para efecto de que usted la pueda reescuchar. Y por qué no compartirla. Por todo esto, nosotros no estamos cobrando absolutamente nada. Usted lo puede recomendar con quien quiera. Si alguien está interesado, incluso que le mande el PowerPoint, se lo puedo mandar con mucho gusto, ¿va? No hay ningún problema, porque le digo, a mí me llama mucho la atención eso que dice la escritura: recibiste y de gracia das de gracia, ¿va? Entonces, ya que lo podemos hacer así, lo vamos a hacer así. Déjeme comentarle el tema de la próxima semana para que queden convidados. Y vamos a hablar acerca de Sansón. Mire qué interesante, porque se va a relacionar con esto de que ¿y qué pasa con un creyente que vive en pecado y que no sé qué? Pues mire, y vamos a ver ese ejemplo de cómo le fue a este cliente precisamente por andar jugando a que tenía un llamado de Dios y creer que podía pecar. Entonces aquí vamos a tener un buen ejemplo la próxima semana de qué es lo que sucede en ese caso, ¿verdad? Así que no me queda más que agradecerles pues que hayan estado en la reunión. Más tardecito va a estar subido. Oramos entonces al Señor. Padre, te Hermano, damos... Perdón, dígame, dígame, perdón, dígame, no se preocupe, dígame. ¿pueden mandarme los PowerPoint de Daniel? Sí, Es sí, que sí, claro no que lo sí. tengo. Se lo mando. Gracias, hermano. Otro Disculpe. ratito se lo mando. Otro Por favor, ratito se lo disculpe. mando. Bien, claro, no se preocupe. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento y gracias porque nos permitiste estar en esta reunión. Bendice a los hermanos que se conectaron, a los que van a ver el video posteriormente. Bendice sus vidas, provee para sus necesidades. Sana a los enfermos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga y nos vemos a la próxima. Dios bendiga, Dios le pastor. bendiga, hermano. Muchas gracias. Pastor, no se le va a olvidar mandarme la información que me iba a mandar. Yo se la mando otro Le dije momentito al también. inicio. Bueno, Muchas gracias. Dios les bendiga a claro todos. que sí. Bueno,